Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos. Miren, estamos en la epístola de los Efesios y estamos hablando de 4 aspectos principales de nuestra salvación. O sea, esos 4 aspectos. Número 1, justificación. Número 2, redención. Decimos número 3, que realmente es parte de la redención, es la propiciación. Y número 4, la reconciliación. Ya hemos cubierto el aspecto de la propiciación. 3 aspectos fundamentales. Número 1, el sacrificio que propicia. Número 2, el resultado de tal sacrificio que propicia, que es el perdón de pecados. Y número 3, la experiencia que podemos tener al poder ir dentro del lugar santísimo. Entonces, podemos estar frente al trono de gracia de Dios. Bueno, este es el aspecto realmente de la propiciación. Luego hablamos de la redención, cómo es que somos comprados de nuevo para Dios. Es decir, el Señor Jesús pagó con su propia sangre, el precio para comprarnos para Dios. Luego tenemos el tercer aspecto, que es la justificación. Lo estoy diciendo ahora en forma regresiva, ¿verdad? De acuerdo a cómo es nuestra experiencia. Número 1, la propiciación. Número 2, la redención. Número 3, la justificación. ¿Sí? Entonces hablamos de la justificación y hablamos asuntos muy cruciales realmente, ¿ve? Entonces, si nosotros vemos este aspecto de la justicia de Dios, es lo más alto de la justicia de lo que se puede hablar, hermanos. No hay otra justicia más alto en esta tierra. Y hoy estaremos hablando de la reconciliación. Entonces, mire, reconciliación está aquí en Romanos capítulo 5, versículo 10. Déjele leo el versículo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Escuche, wow, estos son versículos cruciales, hermanos. Vuelvo a leerlo, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Ok, fíjese, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Mire, hay algo muy importante, hermano. Déjeme le digo esto. Mire, un pecador, hermanos, pues realmente necesita, realmente nada más necesita la propiciación, el perdón de nuestros pecados y la redención. ¿Ve? Eso sería un pecador, vamos a decirlo así, normal. ¿Ve?
Pero nosotros estamos diciendo aquí de alguien que es enemigo de Dios. Dice, porque si siendo enemigos, ¿por qué razón nosotros seríamos enemigos de Dios? No, yo no, hermano. No, hermano, no, cálmela. Se está saliendo, hermano. O sea, yo no soy enemigo de Dios. No, hermanos. Fíjese, dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, un enemigo necesita reconciliación. Fíjense, yo vuelvo a decir una cosa. Dios creó al hombre en Génesis 1:26. En Génesis capítulo 3, ese hombre, en Génesis capítulo 2, ese hombre creado por Dios, ¿ve? Dios le dio un único mandamiento, fíjese. Génesis 2:17. Dice, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Eso era todo lo que el hombre tenía que hacer, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Claro que el hombre tenía un árbol mucho mejor para comer, el árbol de la vida, que estaba en medio del huerto. Entonces, quiero decir que como capítulo 3, la serpiente vino, engañó a la mujer y la mujer le dio de comer también a su marido, Adán. ¿Ve? Entonces, el resultado pues fue la caída del hombre, la desobediencia del hombre. Se puede decir que nosotros pasamos a formar parte del enemigo de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás. Satanás es el enemigo de Dios. Entonces cuando hablamos de un enemigo, ¿me explicó? No, pues eso ya es otra cosa muy diferente. ¿Ve? O sea, como enemigos sí necesitamos ser reconciliados con Dios. Pues como pecadores, pues solamente la propiciación, ¿ve? No hay mucho problema, pero ya como un enemigo, pues ya eso es otro cantar. Entonces, Satanás significa enemigo de Dios. Es el enemigo de Dios. Entonces, Él nos venció y nosotros pasamos a formar parte de su harem, si usted quiere decirlo de esa manera, o si no, ¿verdad? Pasamos a ser parte de sus prisioneros. Y por lo tanto nos volvimos también enemigos de Dios. Porque el que nos venció es el enemigo de Dios. Entonces, pero aquí, pues Pablo está diciendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ese es otro aspecto, ¿ve? Digo, todos queremos agarrar nada más lo mejor, ¿ve? O sea, digo, yo no sé por qué existe esa mentalidad en todos nosotros así. Digo, no quiere decir que no existía en mí, no, sí existe, ¿verdad? ¿Verdad? Sí existía, pues digo, yo nunca pensé que yo era enemigo de Dios, pues digo, ¿ve? Pues yo decía, oye, pero pues ¿y qué te hice? Pues no te hice nada. No, pues es que simple y sencillamente fuimos vencidos por Satanás, el enemigo de Dios. Y pasamos a ser parte de sus, pues digo yo, de sus derrotados, si usted quiere decir derrotados, ¿verdad? Por Satanás, que llegamos a ser los enemigos de Dios. Así que Pablo dice, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Bueno, esto ya es un aspecto que no debemos de meternos ahorita en ese asunto. Pero sí
Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dice, Pablo realmente también habla de otro ministerio, Digo, él habla del ministerio de la reconciliación. Pablo dice, de manera que si alguno está en Cristo, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. De manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Fíjense el versículo 18. Mas todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Escuche, pero todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y luego fíjense lo que dice Pablo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo nunca he escuchado que hablen de ello, hermano. Perdónenme, pero bueno. Dice el verso 19, a saber, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándoles a los hombres sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense, en el verso 18 nos dio el ministerio de la reconciliación. Perdón. En el verso 19, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, exhortándoos Dios por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué bonito, hermano, qué bonito realmente cuando podamos tener esa palabra en nuestro ser. Que podamos tener el ministerio de la reconciliación. Que podamos tener la palabra de la reconciliación. Que seamos embajadores de Dios para que la gente se reconcilie con Dios. ¡Wow! El ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación y embajadores de Dios para reconciliar a los hombres con Dios. Le voy a decir una cosa, hermano. Parece ser, mire, pareciera ser que es muy fácil, hermano, Pero no es así. No es así, Pues, digo yo, una vez, fíjese, o sea, exhortaron a los hermanos a que me reconciliaran con Dios y con ellos, pues. Pero de ellos nunca salió el ministerio de la reconciliación. Nunca salió la palabra de la reconciliación. Mucho menos ser embajadores en nombre de Dios para reconciliarme con Dios. Lo digo bien, porque son experiencias, hermanos, realmente, Son experiencias que luego, pues la verdad,
pues digo, no sé. Yo ahí estaba prácticamente bien abierto, bien dispuesto, ¿me entienden? Para recibir el ministerio de la reconciliación, para recibir la palabra de la reconciliación, para recibir aún a los embajadores de parte de Dios, para reconciliarme con Dios. Hermanos, y no hubo nada. Pero gloria al Señor, hermanos. El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, y nos ha hecho embajadores de parte de Dios para reconciliar a los hombres con Dios. Gloria al Señor. Amén.